Chile está envejeciendo y cada vez tenemos menos nacimientos. En 2023 se registraron solo 173.920, la cifra más baja de la última década. Esta tendencia es multicausal y tiene consecuencias negativas, como por ejemplo que pone en riesgo la subsistencia de nuestra nación como la conocemos y la trascendencia del proyecto común al que llamamos Chile. Por otro lado, si la tasa de natalidad es baja, nacerán menos chilenos, se producirá una reducción de la fuerza laboral y, en efecto, la contracción de la capacidad de la economía para hacer frente a las necesidades de quienes ya se han retirado del sistema en la vejez. La disminución de la cantidad de nacimientos es un fenómeno que no solo afecta a Chile, sino que también a muchos países del mundo. Sin embargo, en pocos esta cifra se trata como en el nuestro, es decir, como un simple dato y sin generar discusiones políticas y sociales profundas al respecto. Es claro, ya sea por ideología o por ignorancia, que al gobierno de Boric parecen no importarle ni las causas ni las consecuencias socioeconómicas de la disminución de la natalidad. En términos concretos, ¿conoce usted cuáles son las medidas del gobierno destinadas a revertirla? Yo le digo, ninguna. Pero sí conozco aquellas destinadas a consolidar una baja natalidad. Un ejemplo bien patente de lo que digo es que conocimos la cifra de nacimientos del 2023 durante la misma semana en que se votaba en la Cámara de Diputados la idea de legislar un sistema de reparto para enfrentar el problema de bajas pensiones. Sin embargo, ningún parlamentario oficialista transparentó a la ciudadanía que un sistema de reparto con una tasa de natalidad como la chilena es un contrasentido. Es algo así como legislar para el pasado sin ni siquiera proponer cómo volver a él. En cambio, el gobierno de Boric ha sido consistente con la promoción del aborto, el feminismo y la destrucción de parte importante de las condiciones que motivan a las personas a decidir tener hijos. Primero, para la mayoría no es una sorpresa que la izquierda que nos gobierna destruyó la economía. En consecuencia, la gran mayoría de los adultos jóvenes no lograrán tener una mejor situación económica que sus padres y probablemente les cueste mucho más o jamás cumplan el sueño de la casa propia, elemento fundamental de movilidad y seguridad social para las familias, la vejez, la descendencia, pero también para la decisión de tener hijos. La verdad es que cuando no se recibe un sueldo conforme a la inversión que significaron los años de estudio, cuando no se tiene un buen trabajo, se teme perder el propio y no existen expectativas de que las cosas vayan a mejorar en el mediano plazo, es obvio que muchos decidan no tener hijos, puesto que pocos están dispuestos a traer al mundo a los pequeños a vivir en un ambiente de incertidumbre e inseguridad. Adicionalmente, la izquierda que nos gobierna terminó con el derecho de los padres de menos recursos económicos a elegir la educación de sus hijos. En consecuencia, como muchos padres no están dispuestos a someterse a la indignidad de la tómbola y, al mismo tiempo, no tienen los recursos para que sus hijos accedan a una buena educación, muchos deciden no tener más hijos. En el ámbito de la salud es más o menos lo mismo. La izquierda ha perseverado en destruir la salud a la que muchos chilenos acceden pagando un poco más que lo legal para proteger a su familia, mientras las listas de espera aumentan día a día y el gobierno, muy suelto de cuerpo, esgrime que se trata de un problema estructural y que por tanto no sería su responsabilidad. Por otro lado, en el caso particular de las mujeres, es cierto que muchas deciden libremente no tener hijos porque simplemente no forma parte de su proyecto de vida. Sin embargo, hay otras que deciden no ser mamás porque a todas las circunstancias descritas anteriormente se suma que el camino posterior a la decisión de ser mamá suele ponerse cuesta arriba en distintos ámbitos, sobre todo cuando las mujeres debemos enfrentar el futuro sin el apoyo en sentido amplio del padre de nuestros hijos. La verdad es que en Chile no existen políticas públicas potentes pro familia que permitan vivir la maternidad, sobre todo los primeros años, sin sacrificar la estabilidad económica presente o el desarrollo laboral futuro. Por eso indigna que proyectos como la Sala Cuna Universal se propongan sin la libertad de elección para los padres y condicionada a la aprobación del alza de impuestos del ministro Mario Marcel, cuando todos sabemos que los recursos hacen agua dentro del Estado, como por ejemplo a través de las pensiones de gracia entregadas por decisión del presidente Boric a delincuentes condenados por la producción de material pornográfico infantil u otros delitos. Las políticas públicas como la Sala Cuna Universal con libertad de elección, las destinadas a promover la corresponsabilidad en la crianza y las que permiten equilibrar la vida familiar y laboral de los padres, así como también fomentar una participación más activa de otros miembros de la familia en la crianza, como los abuelos, deben complementarse con incentivos económicos generosos que faciliten en la práctica
la vida de quienes deciden tener hijos. Por ejemplo, a través de asignaciones directas mensuales por hijo durante los primeros años de vida de este y, ¿por qué no?, progresivas por cada hijo adicional. Es inadmisible que Chile destine cuantiosos montos para promover el trato estatal inhumano a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, ofreciéndoles abortar, pero muy pocos pesos a fortalecer y dar más libertad a las familias que deciden tener hijos. Sinceramente, es muy penosa la mirada reduccionista y elitista que ha primado el último tiempo en la izquierda sobre esta materia, especialmente dentro del colectivo feminista, ya que califican como avances o retrocesos las políticas públicas en esta materia, según cuánto se avance o retroceda con respecto únicamente al aborto libre, en circunstancias que las necesidades de las mujeres son mayoritariamente otras, como mejores condiciones de vida, seguridad, sueldo y trabajo, sobre todo para aquellas con menos recursos económicos y con menos estudios. Es inhumano promover desde el Estado el aborto como una medida de salida inocua a los embarazos vulnerables, oculta tras la supuesta libertad de disponer del propio cuerpo cuando, primero, en realidad se trata de la disposición de la vida de un tercero inocente. Y segundo, genera consecuencias peligrosas y dolorosas, tanto físicas, porque no hay aborto seguro, como mentales, ya que pocos hablan de la depresión post-aborto, sobre todo en el caso de mujeres que han sido presionadas o inducidas, incluso desde el propio Estado, que no ofrece más alternativas, a terminar con la vida de sus propios hijos. También es reprochable la pasividad de parte de la derecha en este asunto, ya que en muchos casos se ha sumado irreflexivamente a las demandas de algunos grupos feministas que en la práctica no solucionan ninguno de los problemas que afectan en mayor medida a las mujeres, como la violencia intrafamiliar. Es decir, ¿qué tienen que ver las cuotas para mujeres con cargos de representación en el Parlamento, directorios de empresas o partidos políticos con este tipo de problemas? ¿Qué tienen que ver los bailes y los cánticos ofensivos en las plazas públicas, como el que trata a todos los hombres como violadores, con las dificultades reales que enfrentamos diariamente las mujeres? Nada. Muchos podrán espantarse, ya que la gran mayoría piensa que el feminismo es positivo para quienes aspiramos a la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, a mejores condiciones para vivir la maternidad, a la igualdad salarial por trabajos de igual valor, a más seguridad en nuestro día a día, etc. Y, por tanto, solo repudian el feminismo apodado radical, pero la verdad es que es porque desconocen que en realidad solo hay un feminismo, que es precisamente el radical, que se aprovecha de los distintos dolores que afectan a las mujeres, victimizándolas, debilitándolas para lograr que suscriban soluciones que en la práctica no son tales, porque primero se fundan en la promoción del odio y el resentimiento, y segundo, en la destrucción de la naturaleza de las mujeres a través de la minusvaloración de nuestras características psicológicas y biológicas propiamente femeninas. Por eso el feminismo repudia la maternidad, cuestión criticada incluso por algunos miembros del propio colectivo, como la autora Esther Rivas, quien ha señalado que el carácter biológico de la maternidad incomoda al feminismo y que, entre comillas, por supuesto, esto es una cita textual, el propio movimiento feminista, ante el yugo de la maternidad patriarcal, ha negado la propia maternidad, ha caído en un cierto discurso antimaternal y antirreproductivo. Ahora bien, esto no solo afecta a la tasa de natalidad, cuestión que para esta parte de mi análisis no es relevante, sino que atenta contra la aspiración natural e instintiva de millones de mujeres de ser mamá, al eliminar la maternidad como un camino legítimo y válido entre las mujeres modernas y, de hecho, uno de los caminos más notables para la realización personal y la felicidad. Es importante destacar que el repudio del feminismo a la maternidad no es una opinión, sino que una realidad que se desprende de las ideas de algunas de las principales feministas de las últimas olas. Por ejemplo, pocos conocen que la venerada feminista Margaret Sanger, fundadora de la multinacional abortista Planned Parenthood, consideraba la maternidad una esclavitud, aunque posteriormente fuera cancelada públicamente por las propias feministas al conocerse masivamente sus opiniones racistas y a favor de la eugenesia, una de las razones por las cuales era partidaria, lógicamente, del aborto. En conclusión, si bien la disminución de las tasas de natalidad es un fenómeno mundial multicausal, es indiscutible que el feminismo ha contribuido a consolidar esta tendencia, razón por la cual al gobierno de Boric no solo no le interesa aumentar la cantidad de nacimientos en Chile, sino que tampoco le importa llevar adelante políticas públicas pro familia, pro maternidad, ni mejorar las condiciones que motivan a las personas a decidir tener más hijos. Al mismo tiempo, uno puede decidir o no ser feminista,
Pero si decide hacerlo, no debiera negarse a escuchar lo que motivó a sus compañeras, tachándolo de ignorancia porque simplemente no le gustó o no le acomodó, ya que al final usted es libre de suscribir o no suscribir esa etiqueta.